¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si supieras exactamente cuándo guardar silencio? Imagina las situaciones incómodas que podrías evitar, los conflictos que no escalarían y las relaciones que podrías preservar simplemente eligiendo no decir nada en el momento justo. En el mundo del estoicismo, el silencio no es solo una pausa entre conversaciones, es una herramienta poderosa de autocontrol. Pero, ¿por qué es tan importante el silencio en nuestra vida diaria? En primer lugar, evitar hablar sin pensar nos puede salvar de numerosos problemas. ¿Cuántas veces hemos dicho algo en un momento de ira o frustración que desearíamos poder retractar? El silencio elegido, sabiamente, nos permite reflexionar y responder, en lugar de reaccionar impulsivamente. No solo eso, el silencio también nos ayuda a escuchar mejor a los demás, a entender verdaderamente lo que nos quieren decir. En una era donde todos parecen hablar al mismo tiempo, saber escuchar se ha convertido en una habilidad valiosa. A lo largo de este video exploraremos distintas situaciones donde el silencio es tu mejor aliado. Te invito a ver el video hasta el final y si es tu primera visita a este canal, te animo a suscribirte y activar las notificaciones. Comencemos. Descubre cómo tomar el control de tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestra guía de crecimiento personal, Filosofía Estoica para la Vida Moderna. Haz clic en el link del primer comentario fijado o visita nuestro sitio web para obtenerlo ahora. Número 1. Cuando la ira te domina. A veces la mejor respuesta a la ira es no decir nada. Puede que suene contraintuitivo, pero en esos momentos cuando la sangre te hierve y las palabras están a punto de salir disparadas como flechas, ahí es cuando tienes que detenerte y darte un respiro. ¿Alguna vez has notado cómo tu cuerpo te avisa antes de que la ira te consuma por completo? Esa sensación de calor que sube por tu pecho, el pulso acelerado, las palmas sudorosas, la mandíbula apretada. Todos esos son indicadores claros de que estás al borde de explotar. Y justo ahí, en ese punto, es donde el arte de callar entra en juego. El silencio no es una señal de debilidad, al contrario, es un escudo de poder. Cuando decides no reaccionar en medio de una tormenta de emociones, estás tomando control de ti mismo. Callar te permite tomar una pausa consciente, ese momento crucial en el que te das cuenta de que no vale la pena dejar que la ira te controle. Tal vez pienses que tienes que responder, que necesitas defenderte, pero la verdad es que no siempre es así. A veces, el silencio es la mejor respuesta que puedes dar, pero para lograr ese nivel de autocontrol, primero necesitas conocerte a ti mismo. ¿Qué te hace enojar? ¿Son las injusticias, las expectativas no cumplidas o tal vez esa sensación de impotencia cuando las cosas no salen como planeabas? Sea lo que sea, identificar los desencadenantes específicos es fundamental, porque una vez que los conoces, puedes anticiparte a ellos. Y cuando ese momento de ira llegue, en lugar de reaccionar de manera impulsiva, puedes optar por analizar la situación con la cabeza fría. El silencio te da espacio para pensar, para ver las cosas desde una perspectiva más clara. Aquí es donde las enseñanzas estoicas realmente brillan. Los estoicos hablaban mucho de la importancia de controlar las emociones, de mantener la calma en medio del caos. Imagina a Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, hablando sobre la traición. En lugar de reaccionar con rabia y venganza, aconsejaba elegir la comprensión, callar en lugar de contraatacar. Es un acto de empatía, porque no sabes por qué la otra persona está actuando de esa manera. Tal vez también esté lidiando con sus propios demonios. Y luego está Marco Aurelio, quien te invita a ver las cosas desde una perspectiva más alta. Desde arriba, las situaciones que parecen catastróficas a nivel personal se ven pequeñas y sin importancia en el gran esquema del universo. Esa visión cósmica de la vida nos ayuda a relativizar las cosas y darnos cuenta de que la mayoría de los problemas no merecen una respuesta furiosa.
Mantenerte en silencio en lugar de dejar que la ira te arrastre es una manera de elevarte por encima de la situación. Por supuesto, el silencio no se trata solo de no decir nada, es una práctica que puedes perfeccionar con el tiempo. Al igual que los músculos, tu capacidad para callar en momentos críticos se fortalece con el uso. Empieza por técnicas simples. Respira profundamente cuando sientas que estás a punto de explotar. Relaja tu cuerpo de manera consciente y, si es necesario, aléjate de la situación por un momento. Estas pequeñas acciones te ayudarán a mantener la calma y evitar una confrontación innecesaria. Con el tiempo notarás que el silencio se convierte en una fuente de fortaleza. En lugar de gastar energía en discusiones o explosiones emocionales, estarás canalizando esa misma energía hacia algo más productivo. El silencio te da el espacio necesario para crecer, para convertir la ira en motivación y para aprender de cada experiencia. Cada vez que decides callar en lugar de reaccionar, estás desarrollando resiliencia, esa capacidad estoica de soportar lo que venga sin perder la compostura. Así que la próxima vez que sientas que la ira te consume, recuerda, el silencio no es debilidad. Es un poder que, cuando lo dominas, te hace invencible. Número 2. Cuando enfrentas la injusticia. Cuando enfrentas una injusticia, lo primero que sientes es esa necesidad de defenderte, de hablar, de aclarar las cosas y de hacer valer tus derechos. Pero déjame decirte algo, a veces la mejor manera de enfrentar una situación injusta es quedarte en silencio. Este silencio no es un acto de sumisión, es todo lo contrario. Es una elección estratégica, una demostración de que no necesitas reaccionar de manera impulsiva porque estás en control de ti mismo. El silencio te da el espacio necesario para observar la situación desde una perspectiva más amplia. Te permite evaluar serenamente lo que está ocurriendo y conectar con tus valores más profundos. El silencio no significa que estás aceptando la injusticia, sino que te das la oportunidad de pensar antes de actuar. A menudo, reaccionar de inmediato te lleva a tomar decisiones que luego lamentas. Pero cuando eliges el silencio, estás transformando esa energía de la reactividad en reflexión. Es en ese espacio de calma donde surgen las mejores respuestas. Cuando no te dejas llevar por el impulso del momento, te vuelves más efectivo, más preciso en tus acciones. En lugar de desgastarte en una pelea inútil, utilizas tu energía para enfocarte en lo que realmente importa. Ahora, imagina que estás en una situación en la que no fuiste promovido en tu trabajo a pesar de todo tu esfuerzo. Es injusto, ¿verdad? Pero aquí es donde el silencio juega un papel clave. En lugar de quejarte o reaccionar con resentimiento, puedes tomar esa injusticia y convertirla en una oportunidad. Es un momento para reevaluar tus habilidades, para preguntarte, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué nuevas oportunidades puedo crear a partir de esto? El silencio te da espacio para este tipo de autodesarrollo. Te invita a mirar hacia adentro en lugar de enfocar tu atención en el exterior. En momentos de frustración, el silencio también te ayuda a procesar esas emociones sin necesidad de expresarlas externamente. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de manejarlo conscientemente. Reconoces la frustración, pero no permites que te controle. En lugar de dejar que esas emociones se desborden, las procesas internamente. Respirar profundamente, meditar o simplemente observar lo que sientes sin actuar sobre ello son técnicas que puedes usar para manejar esos momentos. Este tipo de procesamiento silencioso te ayuda a evitar conflictos innecesarios y te mantiene en paz. Además, el silencio también puede ser una herramienta de recuperación. Cuando enfrentas una injusticia, necesitas tiempo para sanar, y a veces eso significa practicar el autocuidado en silencio. Actividades como el yoga, la meditación o incluso pasatiempos tranquilos pueden ser una forma de liberarte del resentimiento sin necesidad de palabras. El silencio te permite perdonar.
no porque la injusticia haya estado bien, sino porque el perdón te libera. Es en esa introspección silenciosa donde encuentras el espacio para dejar ir el rencor. Desde una perspectiva estoica, el silencio te permite ver las cosas desde un punto de vista cósmico. Imagina que puedes observar la injusticia que has experimentado desde las estrellas, como si fueras un observador neutral. De repente, lo que parecía tan grande y doloroso comienza a reducirse en comparación con el vasto universo. Esa es la perspectiva que el silencio te ofrece. Te ayuda a relativizar los problemas, a darte cuenta de que muchas cosas que parecen importantes no lo son tanto en el gran esquema de la vida. Incluso en comunidad, el silencio puede ser una forma poderosa de apoyo. A veces, no necesitas palabras para mostrarle a alguien que estás ahí para él. Estar presente en silencio puede ser una muestra de comprensión mucho más profunda que cualquier consejo que puedas dar. Hay momentos en los que simplemente compartir un espacio en silencio es más significativo que cualquier palabra que puedas pronunciar. Finalmente, el silencio te da fortaleza interior. No necesitas demostrar tu poder a través de la confrontación, porque tu resiliencia se construye en la quietud. Callar te permite cultivar una paz interior que no puede ser perturbada por lo que sucede a tu alrededor. Y lo más increíble es que cuando logras esto, no solo te beneficias tú, sino también las personas a tu alrededor. Tu calma tiene un efecto positivo en los demás, contribuyendo a un ambiente más equilibrado y armonioso. Número 3. Cuando te insultan y critican. Cuando alguien te insulta o te critica, la primera reacción que suele surgir es la de responder, defenderte o devolver el golpe. Pero aquí es donde el estoicismo nos enseña algo invaluable. El silencio es una respuesta mucho más poderosa. Piensa en esto. Los insultos no son más que juicios externos, opiniones de otras personas, y esas opiniones no tienen poder real sobre ti a menos que tú se lo des. En su esencia, los insultos son solo palabras, y el valor que tienen depende completamente de lo que tú decidas hacer con ellas. Cuando eliges callar ante un insulto, lo que estás haciendo es demostrar que no necesitas la aprobación o la validación de los demás para saber quién eres. Mantenerte en silencio en ese momento no significa que estés aceptando el insulto, al contrario, es una declaración silenciosa de tu fortaleza interna. Estás diciendo, no necesito reaccionar porque sé quién soy y no me afecta lo que pienses de mí. Ese silencio, lejos de ser debilidad, se convierte en un escudo protector, una barrera que no permite que los juicios externos te hieran. Hay momentos clave en los que el silencio se convierte en la mejor estrategia, especialmente en situaciones tensas. Imagina que estás en una reunión y alguien te lanza una crítica en público o que una persona intenta provocarte de manera directa. En esos casos, responder con palabras puede intensificar el conflicto. En cambio, callar te permite discernir mejor la situación. Puedes observar en silencio, identificar si la crítica realmente tiene fundamento o si es solo una provocación, y decidir desde la calma cuál es la mejor manera de actuar. El silencio también te da la oportunidad de pensar con claridad. En lugar de reaccionar impulsivamente, te das tiempo para evaluar la situación. A veces, lo que parece una amenaza o un ataque es simplemente una expresión del dolor o la frustración de la otra persona y no necesita una respuesta agresiva de tu parte. En esos casos, el silencio no solo te protege, sino que también te permite practicar la empatía. Estar en silencio no significa ignorar, sino mostrar una respuesta consciente que puede desarmar a la otra persona sin necesidad de enfrentamiento verbal. La comunicación no siempre tiene que ser verbal. A veces, un simple gesto o tu lenguaje corporal pueden decir mucho más que las palabras. Mantener una postura serena y digna cuando alguien te critica o te insulta es una forma poderosa de mostrar que no te afecta. Ese silencio corporal
es como una armadura invisible, una demostración de tu paz interior que habla mucho más fuerte que cualquier palabra que pudieras decir. Y aquí es donde entra un recurso interesante, el humor interno. No se trata de reírte de quien te insulta, sino de desarrollar una especie de autoironía silenciosa. Cuando te das cuenta de que los insultos no tienen el poder que parecen tener, puedes incluso encontrarles el lado gracioso. ¿Cuántas veces alguien ha intentado ofenderte con algo que no tiene ni la más mínima importancia para ti? El silencio te da esa distancia necesaria para observar la situación desde una perspectiva más ligera, menos dramática. Por supuesto, esto no significa que sea fácil. Responder al desprecio con silencio requiere práctica y una preparación mental constante. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, hablaba de la premeditación. Antes de enfrentar situaciones difíciles, ya sea en el trabajo o en las relaciones personales, es útil anticipar los posibles conflictos y prepararte mentalmente para mantener la calma. Si ya sabes que alguien podría criticarte o insultarte, prepárate para recibirlo en silencio. No es resignación, es fortaleza. Y lo mejor de todo es que, con el tiempo, este hábito de callar ante los insultos te da una libertad interior increíble. Cuando te desapegas de las opiniones de los demás, cuando ya no buscas la validación externa, experimentas una paz que pocos logran. La gente puede decir lo que quiera, pero tú tienes el control sobre cómo te afecta. Ese es el verdadero poder del silencio. Te libera, te fortalece y transforma cada insulto en una oportunidad para crecer. Así que la próxima vez que alguien te insulte, respira profundo, observa en silencio y pregúntate, ¿realmente vale la pena responder? A veces, la mejor respuesta es ninguna. Tu silencio lo dirá todo. Número 4. Cuando los rumores te rodean. Cuando los rumores empiezan a rodearte, lo primero que sientes es esa mezcla de frustración y ansiedad. Es natural querer aclararlo todo, responder, explicar, defenderte. Pero en momentos así, el silencio puede ser tu mejor aliado. Piensa en la última vez que alguien habló mal de ti o inventó algo que no era cierto. ¿Qué pasó cuando intentaste desmentirlo? La verdad es que a veces cuanto más hablas, más alimentas esos rumores. En cambio, cuando eliges el silencio como tu primera respuesta, no solo te das el tiempo para procesar lo que está ocurriendo, sino que también demuestras un autocontrol que desarma a quienes buscan atacarte. El silencio en estas situaciones no es una señal de indiferencia, sino una estrategia poderosa. Cuando te rodean los chismes, lo primero que debes hacer es mantenerte firme y no dejar que el pánico o el enojo te dominen. Es fácil caer en la trampa de reaccionar impulsivamente, pero recuerda, las palabras tienen peso y una reacción rápida puede empeorar las cosas. En lugar de eso, usa el silencio como una herramienta de análisis. Observa lo que está pasando sin precipitarte a actuar. El tiempo tiene una manera increíble de sacar a la luz la verdad, y tu paciencia silenciosa es una prueba de dignidad, una demostración de que confías en que la verdad se abrirá paso por sí misma. Hay momentos clave en los que el silencio realmente brilla. Por ejemplo, cuando el rumor recién comienza a propagarse. En lugar de intentar detenerlo de inmediato, simplemente observa. Callar en este momento te permite ver cómo se mueve la situación, qué personas se suman al chisme y cómo se comportan. Esa información es valiosa y al no intervenir de inmediato te das la oportunidad de entender mejor la dinámica de lo que está ocurriendo. De la misma manera, en situaciones públicas donde se menciona el rumor, el silencio puede ser tu mejor opción. Escuchar sin reaccionar te permite mostrar una fortaleza interior que habla más fuerte que cualquier defensa verbal. El silencio también puede ser una estrategia activa. A veces, la mejor manera de desarmar un rumor es simplemente no alimentarlo. Cuando te abstienes de participar en chismes, no solo sobre ti, sino también sobre los demás, envías un mensaje claro: no juegas ese juego.
Incluso cuando escuchas rumores sobre otros, puedes redirigir la conversación con tu silencio. No es necesario que confrontes a los demás, pero tu postura tranquila, tu lenguaje corporal, puede comunicar integridad y neutralizar la negatividad que los rumores intentan sembrar. Pero más allá de lo externo, el silencio también actúa como un escudo emocional. Todos sabemos lo difícil que puede ser que hablen de ti, especialmente si no es cierto. Es fácil que esas palabras te afecten, pero aquí es donde el silencio juega su papel más importante, dentro de ti. Practicar la meditación silenciosa o simplemente tomarte unos minutos para reflexionar sin expresarlo, te permite procesar esas emociones sin que te dominen. Aprender a desapegarte de las opiniones ajenas es una habilidad clave. No puedes controlar lo que los demás piensan o dicen, pero sí puedes controlar cómo te afecta. Ese desapego silencioso te ayuda a cultivar una ecuanimidad que te fortalece frente a la adversidad. Incluso hay formas más prácticas en las que el silencio te protege. Por ejemplo, documentar discretamente lo que ocurre sin confrontar a quienes están detrás de los rumores. Mantener un registro silencioso de los incidentes puede servirte de evidencia más adelante, si es necesario. Además, buscar aliados de manera discreta, sin armar un escándalo, puede brindarte apoyo sin tener que recurrir a confrontaciones públicas. Esa red de apoyo silenciosa, construida con cuidado, es un recurso invaluable cuando las cosas se ponen difíciles. El silencio también tiene otra dimensión, que es la del juicio suspendido. A veces la práctica de Epicteto puede guiarnos. En lugar de reaccionar de inmediato a la información que recibimos, es mejor evaluarla en silencio. Esto nos permite distinguir qué es importante y qué no lo es, qué merece nuestra atención y qué debemos dejar pasar. Cultivar una autoestima que no dependa de la validación externa es fundamental en este proceso. Cuando te fortaleces internamente sin necesidad de defenderte constantemente, te das cuenta de que muchas de las batallas que creías necesarias simplemente no lo son. A largo plazo, el silencio es tu mejor estrategia. Con el tiempo, la verdad siempre sale a la luz. Los rumores pierden fuerza cuando no tienen dónde apoyarse y la paciencia silenciosa se convierte en tu victoria. No necesitas hablar para que la verdad se revele. A veces el silencio es lo único que necesitas. Con el tiempo construirás una reputación sólida, no porque hayas gritado tu verdad, sino porque la has vivido con dignidad y en silencio. Número 5. Cuando las críticas injustas atacan. Cuando te enfrentas a críticas injustas, lo primero que sientes es esa chispa de indignación, ese impulso de defenderte, de aclarar las cosas. Pero aquí es donde entra el estoicismo con una lección clave, el silencio estratégico. No responder de inmediato, incluso cuando sabes que las críticas son infundadas, no es un signo de debilidad. Al contrario, demuestra una fortaleza interior que pocas personas poseen. Elegir callar en ese momento, cuando la injusticia parece gritar a tu alrededor, proyecta confianza. Estás mostrando que no necesitas defenderte, que tu valor no depende de la aprobación de otros. Al mantener el silencio, estás evitando una trampa común, la escalada del conflicto. Porque en muchas situaciones, cuanto más intentas defenderte, más alimentas la discusión. Las palabras se vuelven como gasolina en un incendio. Pero si decides callar, si eliges observar en lugar de reaccionar, entonces es como si apagaras esa llama antes de que se haga más grande. No estás ignorando la crítica, simplemente estás tomando el control de cómo decides manejarla. Y créeme, esa calma proyecta un dominio de la situación que los demás notan, aunque no lo digan. Ahora, hablemos de la pausa. Esa pausa entre la crítica y tu respuesta es un espacio que contiene un poder increíble. En lugar de saltar a una respuesta defensiva, puedes detenerte y pensar, ¿realmente necesito responder a esto?
Esa reflexión te permite evaluar si lo que se ha dicho es importante o simplemente un ruido pasajero. Porque seamos sinceros, muchas veces respondemos sin pensar, impulsados por la emoción del momento y luego lo lamentamos. Pero cuando te tomas un segundo, un respiro, evitas esas respuestas impulsivas que después te dejan sintiendo que perdiste el control. El silencio no es solo un acto externo, es una manifestación de tu fortaleza interior. Esa capacidad de callar, de no sentirte obligado a responder, proviene de un autoconocimiento sólido. Cuando te conoces a ti mismo, cuando tienes una autoestima bien fundamentada, es mucho más fácil elegir el silencio. No estás callando por miedo o inseguridad, sino porque sabes que no todas las batallas merecen ser peleadas. Callas porque entiendes que tu valor no depende de las palabras que los demás lanzan en tu contra. Esa es la verdadera dignidad que viene con el silencio, una calma imperturbable. Pero, ¿y si hay algo valioso en esa crítica injusta? Aquí es donde el silencio se transforma en una herramienta de crecimiento. Callar te da la oportunidad de observar desde la distancia, de analizar la crítica sin involucrarte emocionalmente. A veces, incluso en la injusticia, puedes encontrar una lección. Tal vez la crítica te revela algo que puedes mejorar, o simplemente te fortalece al mostrarte que puedes soportar la adversidad sin caer en la desesperación. En lugar de reaccionar, conviertes ese momento en una oportunidad de aprendizaje. Y con cada crítica que soportas en silencio, te haces más fuerte, más resiliente. Ver las críticas desde una perspectiva más amplia también ayuda a reducir su impacto emocional. Cuando te tomas un momento para ver las cosas desde un punto de vista más cósmico, te das cuenta de que, en el gran esquema de las cosas, muchas de las críticas que recibimos no son tan importantes. Lo que parece devastador en el momento se desvanece con el tiempo. La gratitud, curiosamente, también juega un papel aquí. Si puedes encontrar algo por lo que estar agradecido, incluso en medio de la crítica, te darás cuenta de que tienes más control sobre cómo te afecta. Y en ese acto de silencio estás demostrando una sabiduría que va más allá de las palabras. Séneca hablaba de la importancia del examen diario. Al final del día, reflexiona sobre cómo has manejado las críticas, cómo has respondido o, mejor aún, cómo has elegido no responder. Esta práctica diaria te permite refinar tu capacidad de discernimiento. No todas las críticas merecen una reacción, y aprender a identificar cuáles sí y cuáles no es parte de ese crecimiento personal. Con el tiempo te vuelves más sabio, más selectivo en tus respuestas, y eso es algo que impacta no solo en tu paz interior, sino también en tus relaciones con los demás. Porque al final del día, el silencio estratégico no solo te beneficia a ti, sino que mejora tus relaciones interpersonales. Las personas alrededor comienzan a verte de una manera diferente, perciben tu autocontrol, tu capacidad de no dejarte arrastrar por la marea de las críticas, y eso genera respeto. No necesitas hablar para ganarte el respeto de los demás. A veces, el silencio habla más fuerte que las palabras, y a través de ese silencio puedes crear un entorno mucho más armonioso, tanto en tu vida personal como profesional. Número 6. Cuando enfrentas una pérdida. Cuando atraviesas el dolor de la pérdida, a menudo te sientes como si estuvieras en medio de una tormenta. Todo a tu alrededor parece caótico, agitado, y lo único que deseas es encontrar un refugio. En esos momentos, el silencio puede convertirse en ese puerto seguro que tanto necesitas. Es un espacio en el que no hay presiones, donde no tienes que explicarte, no tienes que buscar respuestas inmediatas. Solo puedes estar ahí, en quietud, permitiéndote sentir sin el apuro de expresarlo en palabras. El dolor es inmenso, lo sabemos, pero a veces lo mejor que puedes hacer es escucharlo. Escuchar tu propio dolor, dejar que tenga su momento, sin intentar cubrirlo o evitarlo. La sabiduría del silencio en momentos así es profunda. Es en esa quietud donde puedes empezar a navegar las aguas turbulentas del duelo.
No hay brújulas claras, pero el silencio puede ser ese ancla emocional que te ayuda a mantenerte firme aun cuando las olas te sacudan. En medio del dolor, practicar la atención plena en silencio te permite estar presente, sentir el dolor, pero no perderte en él. A veces, simplemente respirar, en silencio, con conciencia, puede ser el mejor compañero en esos momentos. La respiración profunda, pausada, te recuerda que aunque estés pasando por algo extremadamente difícil, todavía puedes encontrar un pequeño espacio de paz dentro de ti. El poder del silencio va más allá de solo estar quieto, es un espacio para honrar lo que has perdido. En esos momentos de silencio puedes crear un ritual de sanación, de conexión con los recuerdos, con las emociones que vienen a la superficie. La meditación silenciosa, por ejemplo, puede convertirse en un espacio sagrado donde procesas todo aquello que sientes sin la necesidad de hablar. Porque en ese silencio puedes encontrar una manera de estar en paz con lo que fue y tal vez empezar a aceptar lo que ahora es. Los recuerdos pueden fluir sin interrupción y eso es necesario para comenzar a sanar. A veces pensamos que necesitamos hablar para encontrar consuelo, pero en realidad, escuchar nuestro mundo interior puede ser incluso más importante. El silencio es el espacio en el que podemos comprendernos mejor, darnos cuenta de lo que realmente estamos sintiendo, sin las distracciones externas. Esa pausa consciente, antes de buscar consuelo en los demás, nos da la oportunidad de estar con nosotros mismos, de conocernos más profundamente. Es como una conversación silenciosa contigo mismo, en la que te das el permiso de sentir sin juicio, sin prisa. Y si bien el silencio individual es poderoso, también lo es cuando lo compartimos. En momentos de duelo, a veces las palabras no alcanzan, pero el silencio compartido puede ser increíblemente sanador. Estar con alguien sin la necesidad de hablar, solo acompañar en ese espacio de dolor, puede generar una conexión profunda que las palabras no pueden expresar. El silencio compartido se convierte en un lenguaje universal del dolor y la comprensión, un espacio donde simplemente estar es suficiente, donde las emociones se entienden sin la necesidad de pronunciarlas. Este silencio también tiene un poder transformador. En la quietud puedes descubrir una nueva resiliencia, una fuerza que tal vez no sabías que tenías. A través del silencio puedes ver el dolor desde otra perspectiva, no como algo que te destruye, sino como algo que te transforma. Es en ese espacio donde empiezas a encontrar una nueva sabiduría, una comprensión más profunda de la vida y de ti mismo. Es una oportunidad para crecer, para descubrir que dentro de ti existe una fortaleza que puede superar incluso los momentos más oscuros. En la práctica estoica, este tipo de silencio tiene un nombre: amor fati, el amor al destino, la aceptación completa de lo que sucede. En momentos de pérdida, practicar este tipo de quietud te ayuda a aceptar la temporalidad de la vida, a abrazar el dolor como parte del viaje sin luchar contra él. Es una forma de vivir en armonía con lo que es, no con lo que desearías que fuera. Finalmente, en esos momentos de silencio, también puedes encontrar gratitud. Tal vez no al principio, pero con el tiempo, el silencio te permite apreciar los recuerdos de lo que has perdido. Encontrar gratitud por los momentos vividos, incluso en medio del dolor, es una de las formas más poderosas de transformar esa pena en algo que te fortalezca. En esa quietud, el dolor puede convertirse en un recordatorio de lo que fue y la gratitud puede suavizar las heridas, dándote una nueva perspectiva desde la cual seguir adelante. Número 7. Cuando la gente presume.
Cuando te encuentras en una situación donde la vanidad ajena busca eco, donde alguien se enreda en su propio brillo y espera que los demás le reflejen esa luz, el silencio se convierte en un arte poderoso. Vivimos en una cultura donde se nos empuja constantemente a autopromocionarnos, a hablar de nuestros logros, a destacar. Pero el silencio, en medio de todo ese ruido, es una forma de resistencia. Al permanecer callado cuando otros buscan la validación externa, estás demostrando que no necesitas entrar en ese juego. Te vuelves un contraste ante la grandilocuencia, una presencia tranquila que no requiere ser inflada por palabras. El silencio no solo es útil para resistir la autopromoción, también es una respuesta poderosa ante los elogios. A veces, cuando recibes halagos, sientes esa pequeña presión de responder, de devolver la cortesía o de demostrar falsa modestia. Pero, ¿y si eliges no decir nada? Ese silencio lleno de autocontrol dice mucho más que las palabras. No estás despreciando el elogio, pero tampoco te dejas arrastrar por él. Dejas que el silencio hable por ti, mostrando que no necesitas inflar tu ego ni participar en una danza de cumplidos vacíos. Y es ahí donde realmente encuentras libertad. El silencio te libera de la necesidad de validación externa. Mientras otros buscan desesperadamente ser reconocidos o validados, tú encuentras paz en no depender de ello. El silencio es tu manifestación de independencia mental. No necesitas comparar tus logros ni demostrar tu valor a los demás. La tranquilidad de no responder, de no alimentar ese ciclo de egos inflados, te permite mantener tu centro. No estás en competencia con nadie porque el silencio te ha enseñado a estar en paz contigo mismo. Ese silencio también cultiva tu paz interior. Al no entrar en la conversación ególatra, estás creando un espacio dentro de ti. Un espacio en el que puedes respirar profundamente, en el que puedes observar tus propias emociones sin reaccionar a ellas. Es un ejercicio de autoconocimiento. Al no alimentar el ego ni buscar la validación externa, encuentras esa calma mental que muchos desean, pero que pocos practican. El silencio se convierte en un refugio donde puedes observar, sin involucrarte, lo que ocurre a tu alrededor. Y cuando hablo del manejo de expectativas sociales, me refiero a cómo el silencio puede ser una herramienta poderosa en situaciones donde parece que todos esperan algo de ti. A veces sentimos que tenemos que responder porque la situación lo demanda, porque hay una presión social invisible. Pero la pausa reflexiva, el acto de no responder inmediatamente, puede romper esos patrones. El silencio es estratégico. Te da el tiempo necesario para decidir si realmente vale la pena participar en la conversación o si es mejor dejar que las palabras pasen de largo. El estoicismo nos enseña el concepto de la adiafora, esa práctica de la indiferencia sabia. En medio de los elogios o las críticas, el silencio es una forma de practicarla. No es que te vuelvas frío o desinteresado, sino que aprendes a discernir lo que realmente importa. Al quedarte en silencio, estás diciendo que no te dejas llevar por las opiniones externas, sean positivas o negativas. No te afecta lo que otros piensen de ti porque tu valor no depende de eso. El silencio se convierte en un espacio de discernimiento, de desapego emocional. Ese mismo silencio te da espacio para practicar la gratitud. Mientras otros buscan reconocimiento y validación, tú puedes usar ese momento para reflexionar internamente. En lugar de responder a la vanidad ajena, puedes contemplar en silencio las bendiciones que ya tienes. Esas que no requieren ser anunciadas ni compartidas. El silencio te permite reconocer lo que realmente importa, y en ese acto te mantienes humilde y consciente. Practicar el silencio es una habilidad que puedes fortalecer. Uno de los ejercicios más poderosos es lo que llamo el elogio inverso en silencio. En lugar de responder cuando alguien se jacta o busca ser elogiado, te mantienes quieto. No desde la indiferencia, sino desde la comprensión de que no necesitas entrar en esa dinámica.
También puedes fortalecer ese silencio consciente a través de la meditación, permitiendo que la quietud se convierta en una parte natural de ti y de esa manera, la próxima vez que te enfrentes a la vanidad ajena, tu silencio será tu respuesta más poderosa. El silencio entonces no es solo una respuesta pasiva, es una elección activa, una manera de resistir la presión social, de cultivar la paz interior y de practicar la humildad y el autoconocimiento. En medio de la vanidad y la presunción, callar no es debilidad, es un arte que te hace invencible. Número 8. Cuando no sabemos algo, cuando te encuentras frente a la ignorancia, la tuya o la de otros, lo primero que puedes sentir es esa tentación de llenarlo todo con palabras, explicar, justificar, incluso inventar respuestas para no quedar en silencio. Pero aquí es donde entra el poder del estoicismo. Callar no es un signo de debilidad, sino un acto de verdadera sabiduría. Es como estar en medio del océano sin un mapa claro. En lugar de remar en círculos o gritarle al viento, te detienes. El silencio se convierte en tu brújula, te orienta en el vasto mar de lo desconocido. Ese momento de quietud, de no tener respuestas, te permite escuchar algo más profundo, tu intuición. La ignorancia nos desafía a menudo a hablar sin saber, a llenar el espacio con lo primero que se nos ocurra. Pero en el silencio creamos un espacio de descubrimiento. Cuando dejas de hablar, cuando eliges no llenar los vacíos con palabras innecesarias, es cuando empiezas a aprender de verdad. El silencio abre puertas, te permite absorber información genuina, entender lo que está pasando a tu alrededor. Es en ese espacio vacío, en esa pausa consciente, donde empiezas a descubrir cosas nuevas. No apresuras el proceso, lo respetas. El silencio es el terreno fértil donde germina el aprendizaje. Y más allá de eso, el silencio se convierte en tu maestro interior. Cuando decides callar, empiezas a escuchar lo que realmente importa. Ya no se trata solo de lo que otros dicen, sino de lo que tú te estás diciendo a ti mismo. En la quietud descubres tus verdaderas preguntas, esas que a veces el ruido de la vida diaria no te deja escuchar. Las respuestas no siempre llegan rápido, pero el silencio te da el espacio para reflexionar, para sentarte con tus dudas y dejar que maduren. En lugar de buscar respuestas rápidas y superficiales, el silencio te lleva a la reflexión profunda. El silencio también te enseña a estar bien con no saber. ¿Cuántas veces has sentido que tenías que saberlo todo, que tenías que tener una respuesta para todo? El silencio te recuerda que está bien no saber, que admitir tu ignorancia es, en realidad, un signo de fortaleza. Al callar, muestras humildad. Una humildad que va de la mano con la verdadera sabiduría. No necesitas explicaciones forzadas ni fingir conocimiento. El silencio, en esos momentos, comunica más que cualquier palabra apresurada. La vida está llena de incertidumbres, y cuando el camino se vuelve confuso, el silencio es tu ancla. En momentos de confusión, cuando no estás seguro de cuál es el siguiente paso, callar te permite asentarte. No tienes que resolverlo todo de inmediato. A veces solo tienes que quedarte en silencio, observar y dejar que la claridad llegue a su debido tiempo. La quietud te da el espacio para discernir, para tomar decisiones desde un lugar de calma, no de precipitación. Marco Aurelio, el emperador estoico, fue un gran defensor del silencio. En medio de sus responsabilidades como líder, en medio de guerras y decisiones políticas, Marco Aurelio encontró poder en la quietud. Su práctica estoica le enseñó que, incluso en los momentos de mayor adversidad, el silencio es una herramienta invaluable. No solo porque te permite pensar mejor, sino porque en su quietud encontró la fuerza para actuar con integridad. No se dejó arrastrar por las tormentas externas. En su silencio encontró su centro. Y ese silencio, cuando lo practicas, te lleva a un lugar de gratitud.
A veces estamos tan ocupados tratando de aprender más, de saber más, que olvidamos apreciar lo que ya sabemos. El silencio te da ese espacio para detenerte y darte cuenta de lo que has aprendido, de lo que ya tienes en tu interior. Es un momento para sentir gratitud por todo lo que la vida te ha enseñado hasta ahora, por cada lección, cada experiencia. En ese agradecimiento silencioso encuentras paz. Finalmente, callar no es solo una herramienta de aprendizaje, es una decisión moral. Elegir no hablar cuando podrías hacerlo es un acto de integridad. Preservas tu paz mental, no te dejas llevar por la necesidad de demostrar nada a nadie. En lugar de hablar por hablar, eliges el silencio como una expresión de tus valores. En ese silencio te mantienes fiel a ti mismo y a lo que realmente importa. Número 9. Cuando los rumores atacan. Cuando los rumores atacan, la reacción instintiva suele ser querer defenderse, explicar, aclarar. Pero, ¿alguna vez has considerado el poder del silencio como tu mejor arma? No es un silencio que surge de la debilidad o del miedo a confrontar, sino un silencio deliberado, estratégico. Callar cuando los rumores se esparcen es una decisión de poder, porque al no responder, demuestras que no necesitas justificarte ante la mentira. Estás eligiendo no alimentar el fuego. El silencio, en estos casos, es una táctica que deja que el viento apague las llamas por sí solo. Es ahí donde el poder del silencio cobra vida, porque te mantienes firme, dejando que los hechos hablen por sí mismos. En momentos de difamación, el silencio también es un escudo de integridad. Mantenerte callado cuando otros intentan ensuciar tu nombre preserva algo mucho más importante que tu reputación, tu dignidad. No es necesario caer en el juego de responder a cada acusación o rumor. Al elegir el silencio, proteges tus valores personales. No te dejas arrastrar por el barro en el que otros quieren sumergirte. Simplemente eliges no participar. Esa quietud es una demostración clara de que no necesitas defenderte de mentiras, porque tu integridad no está en cuestión. Pero además, el silencio es una demostración de control emocional. Cuando eliges no reaccionar, estás mostrando que tienes el poder sobre tus emociones, que no te dejas llevar por impulsos. Cada vez que un rumor o una acusación busca encender una reacción en ti y decides mantener la calma, estás desactivando su poder. No necesitas validar lo que se dice respondiendo. El silencio en este contexto es una declaración. No vas a jugar el juego de las acusaciones falsas. No vas a legitimar lo que no tiene fundamento. Y esa no reacción, puede ser mucho más fuerte que cualquier respuesta verbal. El silencio, además, te da espacio para discernir. A través de la fronesis, la sabiduría práctica, puedes usar el silencio para evaluar la situación objetivamente. A veces, la mejor respuesta no es la más rápida. La pausa que te das al no hablar te permite pensar con claridad, analizar lo que está ocurriendo y desde ese espacio tomar decisiones más sabias. Cuando eliges callar, estás permitiendo que las emociones se calmen y la razón tome el control. Ese espacio de reflexión es clave para no caer en la trampa de reaccionar impulsivamente. Y aquí entra en juego algo que los estoicos llamaban epoche, la suspensión del juicio. En lugar de reaccionar ante los rumores o las acusaciones sin pensar, eliges el silencio como herramienta para evaluar. No saltas a conclusiones, no te precipitas. Al mantener la calma y la quietud, te das tiempo para procesar lo que realmente está ocurriendo. No te dejas llevar por la presión de responder rápido. Este silencio es un acto de inteligencia y prudencia, de no caer en la trampa de creer en lo que no ha sido verificado. Epicteto decía que a veces lo mejor que puedes hacer es dejar que la ignorancia de los demás quede expuesta. Y eso es lo que hace el silencio en estos momentos. Cuando callas ante los rumores, permites que la verdad emerja sola. No necesitas demostrar nada. El silencio revela la ignorancia del difamador.
y al no responder, demuestras una sabiduría que está por encima de las palabras vacías. Dejas que los hechos hablen por ti, sin necesidad de entrar en debates que solo te desgastarían. El silencio también es un acto de autodominio. Mantenerte callado en situaciones tensas demuestra una maestría emocional que pocas personas logran. La calma que muestras por fuera es un reflejo de un control interno mucho más profundo. Esa capacidad de no dejarte arrastrar por las emociones negativas, de no reaccionar cuando más se espera que lo hagas, es una señal de verdadera fortaleza. Y es en esa quietud donde encuentras tu verdadero poder. Pero el silencio no solo te protege, también te transforma. Cada vez que eliges no responder, que dejas que los rumores se disipen por sí solos, estás convirtiendo el ataque en una oportunidad de crecimiento personal. Te haces más fuerte, más resiliente. Aprendes que no siempre es necesario hablar para defenderte, que a veces el mayor acto de poder es simplemente mantenerte en calma. Y es ahí donde el silencio se convierte en tu mejor aliado, porque te permite no solo sobrevivir a los rumores, sino salir más fuerte de ellos. Número 10. Aceptar el silencio cuando las cosas no están claras, cuando te encuentras en medio de la tormenta, en esos momentos en que la incertidumbre parece querer arrastrarte, el silencio se convierte en tu refugio más poderoso. No es solo la ausencia de palabras, es una decisión consciente. Elegir el silencio en medio del caos es en realidad una muestra de fortaleza. Piensa en cuántas veces una reacción impulsiva ha empeorado una situación, pero cuando eliges no reaccionar, cuando tomas un momento para callar, te das el espacio necesario para ver las cosas con claridad. Ese pequeño instante de silencio no solo te separa del caos, sino que te conecta contigo mismo, con tu verdadera fuente de poder. La diferencia entre reaccionar y responder conscientemente radica en el silencio. Cuando reaccionas, lo haces desde la emoción, desde ese lugar donde todo se siente urgente y confuso. Pero el silencio, esa pausa consciente, te permite responder desde un lugar de calma y claridad. Es en ese espacio donde puedes evaluar, pensar y luego decidir con sabiduría. Y lo más interesante es que este silencio no solo te protege del caos externo, sino que se convierte en una herramienta de poder personal. No hablar, no responder de inmediato, es una señal de que no necesitas defenderte del mundo. Sabes que tienes control sobre ti mismo y eso es suficiente. El silencio tiene beneficios transformadores. Primero, te ofrece claridad mental en medio del caos. Es como si el ruido a tu alrededor se apagara por un momento y pudieras ver las cosas desde otra perspectiva. Esa pausa te da la fortaleza interior para manejar cualquier situación, porque en lugar de ser arrastrado por la corriente, te mantienes firme en tu propio centro. El silencio también te permite tomar mejores decisiones, decisiones que no están impulsadas por el miedo o la ansiedad, sino por una mente que ha tenido tiempo de pensar, de procesar, de reflexionar. Esa es la verdadera ventaja del silencio. Te da espacio para ser consciente de tus acciones. Desde una perspectiva estoica, el silencio está profundamente relacionado con la ataraxia, esa tranquilidad del alma de la que tanto hablaban los filósofos. El silencio no es solo una herramienta práctica, es un camino hacia la ecuanimidad. Cuando eliges callar, cuando practicas ese silencio consciente, estás desarrollando una paz interior que no depende de lo que ocurre fuera de ti. No importa cuán caótica sea la tormenta, en tu interior hay calma, hay un espacio de serenidad que nadie puede tocar. Esa tranquilidad es lo que te hace invencible frente a las adversidades. La práctica del silencio también está vinculada a la atención consciente, o lo que los estoicos llamaban proch. Estar presente, plenamente consciente en cada momento, es una de las formas más poderosas de mantener la calma en medio del caos. Al elegir no reaccionar y simplemente observar en silencio, te das el poder de ver las cosas tal como son, sin las distorsiones que la prisa y la ansiedad generan.
Esa práctica no solo fortalece tu mente, sino que también transforma la manera en que enfrentas la vida. ¿Cómo aplicamos esto en la vida diaria? Hay momentos clave donde el silencio es la mejor respuesta. Cuando alguien te provoca, cuando las emociones están a flor de piel, cuando no tienes una respuesta clara, el silencio es tu aliado. No siempre necesitas dar una respuesta inmediata. En esos momentos de incertidumbre, una pausa, una respiración profunda, un momento de silencio puede marcar la diferencia. También puedes practicar ejercicios simples, como observar tus pensamientos sin actuar sobre ellos, o dejar que las emociones pasen sin necesidad de expresarlas de inmediato. Este tipo de prácticas fortalecen tu capacidad para mantener el silencio consciente en situaciones difíciles. A nivel psicológico, el silencio tiene un impacto profundo en cómo manejas tus emociones. Al callar, no estás reprimiendo lo que sientes, sino que te estás dando espacio para procesar sin presión. Esto desarrolla una resiliencia emocional increíble, porque te acostumbras a no dejarte llevar por la tormenta emocional de cada momento. Y con el tiempo, esa práctica te construye una mentalidad estoica, resistente, fuerte y equilibrada. Musonio Rufo, un maestro estoico exiliado por su filosofía, entendió el poder del silencio mejor que nadie. A pesar de las circunstancias, eligió la calma, la reflexión. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, el silencio es una decisión consciente de poder y autocontrol. Aprender a callar en esos momentos no solo te protege, sino que también te transforma, te da la oportunidad de crecer. El silencio, cuando lo practicas con regularidad, no solo transforma tus momentos de incertidumbre, sino que también impacta positivamente tus relaciones. Las personas comienzan a notar esa calma en ti. El silencio no es un signo de debilidad, es una muestra de fortaleza interna, de control sobre ti mismo. A través de la práctica del silencio, te vuelves un ejemplo de serenidad en un mundo lleno de ruido, y ese es quizás el impacto más poderoso que puedes tener en la sociedad. Número 11. Cuando te piden revelar información confidencial. A veces, el silencio es más que una simple pausa en una conversación. Es un escudo. En un mundo donde la información vuela más rápido que nunca, saber callar es una verdadera fortaleza. Y no me refiero solo a no hablar por hablar, sino a ser estratégico, a utilizar el silencio como una herramienta para protegerte. Porque a menudo el verdadero poder no está en lo que decimos, sino en lo que decidimos no decir. Callar, en momentos clave, te convierte en alguien impenetrable. Cuando mantienes la confidencialidad, cuando eliges no compartir todo lo que sabes, te vuelves inquebrantable, no por ocultar, sino porque controlas tu propio flujo de información. Ser discreto en muchos casos es una manifestación de una fortaleza interna que no necesita la validación de los demás. Vivimos en la era de la sobreexposición, donde parece que todo tiene que ser compartido, comentado, publicado. Pero aquí es donde el autocontrol, una de las virtudes esenciales del estoicismo, juega un papel fundamental. Ser capaz de no ceder a la presión de decir algo, de no sentir la necesidad de contar todo, es un signo de fortaleza. El silencio, en este contexto, se convierte en una barrera invisible que protege tu paz mental y tu integridad. La sabiduría en la discreción no es simplemente quedarse callado por miedo o por evitar el conflicto. Es una decisión activa, es elegir con intención lo que merece ser compartido y lo que no. A veces, mantener algo en silencio es el mayor acto de prudencia que puedes ejercer. El estoicismo nos enseña a distinguir entre lo que es necesario decir y lo que es prescindible. No toda información tiene que ser compartida, no toda historia necesita un oyente. Saber discernir esto es lo que te separa de quienes hablan sin pensar, de quienes comparten por impulso. Mantener la confidencialidad, además, construye tu carácter. Es fácil hablar, es fácil dejarse llevar por el impulso de compartir.
Pero elegir el silencio cuando todos los demás hablan te fortalece. A través de ese silencio desarrollas tu integridad y con el tiempo esa integridad se convierte en confiabilidad. Las personas confían en quienes saben guardar silencio, en quienes no se dejan llevar por la presión externa o interna de decir más de lo que deberían. La discreción es, en este sentido, una reputación que se construye paso a paso a través del autocontrol y la sabiduría. Ahora, el silencio no siempre es fácil, no es simplemente quedarte callado. Es una práctica que puedes perfeccionar con técnicas estoicas. Una de ellas es la pausa reflexiva. Antes de hablar, antes de compartir algo, toma un momento. Respira, evalúa si realmente lo que vas a decir es necesario, si aporta algo valioso o si simplemente estás hablando por hablar. Esa pequeña pausa te da el poder de elegir sabiamente, de practicar tu libertad interior. Porque cuando decides qué decir y qué no, cuando te das ese espacio para pensar antes de hablar, estás demostrando que no eres esclavo de la presión social. El silencio también te recompensa de maneras que tal vez no anticipabas. Primero, con una paz mental profunda. No hay remordimientos por haber dicho algo de más, por haber compartido información que luego quisieras haber mantenido en privado. Esa paz mental se traduce también en relaciones más sólidas, tanto personales como profesionales. Las personas valoran a aquellos que saben cuándo hablar y cuándo no. Se genera una confianza que no se compra con palabras, sino con la discreción demostrada a lo largo del tiempo. Y es que al final, el silencio te da independencia emocional. No necesitas la validación externa, no buscas llenar los vacíos con palabras. Sabes que tienes control sobre lo que compartes y ese control te hace libre. No estás a merced de las expectativas de los demás. Zenón, el fundador del estoicismo, hablaba sobre cómo a menudo nos arrepentimos más de lo que hemos dicho que de lo que hemos callado. Esa lección es tan cierta hoy como lo fue hace miles de años. En un mundo que te empuja a hablar, a opinar, a reaccionar, el verdadero poder está en elegir cuándo callar. Así que la próxima vez que sientas esa presión de hablar, de compartir lo que quizá deberías mantener para ti, recuerda que el silencio es un refugio, es una muestra de tu fortaleza interior. En esos momentos, callar no te debilita, te hace más fuerte. Número 12. En medio de discusiones acaloradas. Cuando te enfrentas a una discusión acalorada, lo más fácil es dejarte arrastrar por la emoción del momento. Todos hemos estado ahí. Las palabras comienzan a fluir sin control y antes de que te des cuenta, la situación se ha salido de tus manos. Pero aquí es donde el estoicismo tiene una lección valiosa que ofrecer: el silencio. Sí. En medio de la tormenta, cuando todo parece gritar a tu alrededor, callar se convierte en una herramienta poderosa de transformación. El silencio, esa pausa consciente, actúa como un interruptor que detiene el ciclo de conflicto. Cuando eliges no responder de inmediato, rompes el ritmo destructivo de la discusión. La tensión se disuelve y de repente surge una oportunidad de crecimiento. El silencio tiene un poder transformador. Cambia la dinámica de cualquier situación, especialmente en una discusión. Cuando alguien espera una respuesta airada y en lugar de eso recibe silencio, se produce un cambio. La energía se redistribuye, la intensidad disminuye. En ese espacio vacío de palabras, la tensión tiene la oportunidad de evaporarse. Y tú, en lugar de ser arrastrado por la tormenta emocional, te mantienes firme, en control. Esa pausa que ofreces no solo transforma la conversación, sino que te da la oportunidad de demostrar una fortaleza interior que no se ve a menudo. El autocontrol es una de las virtudes esenciales del estoicismo y pocas veces se pone a prueba de manera tan intensa como en una discusión acalorada. Cuando eliges el silencio, estás practicando ese autocontrol en su forma más pura. Estás diciendo: no seré controlado por mis emociones en este momento. La paciencia, que es otra virtud estoica, se fortalece en ese espacio de silencio.
Al no ceder a la urgencia de hablar, de ganar el argumento, demuestras una calma externa que refleja una fortaleza interna profunda. Esa fortaleza no es solo para ti, también afecta a los demás. Les muestras que es posible mantener la calma en medio del caos. Escuchar profundamente es un arte y el silencio es su mejor aliado. En una discusión, cuando eliges callar, te das el tiempo necesario para realmente entender lo que la otra persona está diciendo. No solo sus palabras, sino lo que hay detrás de ellas. A menudo, en medio de una pelea, no es el tema en sí lo que está generando el conflicto, sino preocupaciones subyacentes que no se han expresado claramente. El silencio te da la oportunidad de identificar esas preocupaciones y, al hacerlo, de superar los prejuicios o ideas preconcebidas que podrías tener. De repente, lo que parecía una batalla se convierte en una oportunidad para comprender mejor a la otra persona. Pero no es suficiente saber que el silencio es poderoso, tienes que practicarlo. Una técnica efectiva es implementar pausas estratégicas. Antes de responder, respira profundamente y cuenta hasta 3 en silencio. Esa pausa no solo te calma a ti, sino que permite que la otra persona también reflexione. Desarrollar tolerancia al silencio, especialmente en momentos tensos, no es fácil, pero es un músculo que puedes fortalecer con el tiempo. Otra técnica es simplemente enfocarte en tu respiración durante la discusión. Mantener la calma física ayuda a mantener la calma mental. Aquí es donde Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos deja una lección clave. No te conviertas en el enemigo que enfrentas. Esto significa no bajar a su nivel, no dejar que el calor de la discusión te transforme en alguien que no quieres ser. A través del silencio, mantienes tu dignidad. No necesitas rebajarte a insultos o gritos para ganar. De hecho, el silencio te permite ganar sin luchar. Mantienes tu calma, tu fortaleza, y al hacerlo conviertes lo que podría haber sido un conflicto en una oportunidad para demostrar virtud. Y los beneficios son profundos. Al practicar el silencio en momentos de tensión, no solo transformas la discusión, sino que elevas la calidad de tus relaciones. Se genera una mayor empatía, una comprensión mutua más profunda. En lugar de erosionar la relación con palabras dañinas, construyes un espacio de respeto y sabiduría. Las respuestas que ofreces después de una pausa silenciosa suelen ser mucho más sabias y efectivas porque no están basadas en la emoción del momento, sino en la razón. El silencio en una discusión no es pasividad, es una estrategia activa. Primero, reconoces el momento de tensión. Luego, implementas el silencio de manera consciente, permitiendo que ese espacio te dé claridad. Finalmente, respondes desde la sabiduría, no desde la reacción. Así es como el silencio te hace invencible en medio de cualquier tormenta verbal. Número 13. Frente a provocaciones deliberadas. Imagina esto, alguien te provoca, tal vez con una palabra hiriente, un comentario pasivo-agresivo o una insinuación que claramente busca encender algo en ti. Lo primero que tu cuerpo quiere hacer es reaccionar, responder, defenderte. Pero ahí es donde entra la sabiduría estoica. Cuando entiendes la anatomía de una provocación, te das cuenta de que no es personal, es una táctica, una herramienta de manipulación que muchos usan para desestabilizarte. Reconocer esto es clave. La mayoría de las veces, los provocadores buscan una respuesta emocional para sentir que tienen poder sobre ti. Y cuando lo entiendes, te das cuenta de que el verdadero poder está en no reaccionar. Ahí es donde entra el arte de la no reacción. El silencio es tu escudo estoico. Al callar, transformas la provocación en algo inofensivo. No solo estás guardando silencio por fuera, sino también controlando tu mundo interior. Esto es lo que hace que el silencio sea tan poderoso. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de canalizar esa energía hacia adentro, de mantener el control emocional. Cada vez que no reaccionas, preservas tu dignidad. Piensa en eso, tu dignidad. No estás a merced de lo que otros digan o hagan.
Al quedarte en silencio te mantienes firme, inamovible. Es como si dijeras sin palabras, no importa lo que intentes, no puedes controlarme. Ahora, hay algo más en juego aquí, desactivar la situación. No se trata solo de quedarte en silencio como una roca. Hay estrategias que puedes usar para evitar que el conflicto escale. Técnicas simples como respirar profundamente, contar hasta 10 mentalmente o simplemente sonreír suavemente sin decir nada pueden desarmar por completo una provocación. Cuando alguien espera una respuesta y no la obtiene, se descolocan. Y en ese momento, tú has ganado. No has alimentado el fuego, lo has apagado con tu calma. El discernimiento también juega un papel importante aquí. Mientras guardas silencio, evalúas. ¿Cuál es la verdadera motivación detrás de esta provocación? ¿Por qué esta persona busca una reacción tuya? Al no reaccionar de inmediato, te das tiempo para analizar la situación objetivamente. Tal vez la otra persona está proyectando sus propias inseguridades o frustraciones en ti, o tal vez está buscando tu validación a través del conflicto. Sea cual sea la razón, el silencio te da ese espacio para observar, analizar y, lo más importante, responder conscientemente, si es que eliges responder. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, enseñaba que no es lo que te sucede lo que importa, sino cómo reaccionas a ello. Y eso es exactamente lo que estamos practicando aquí. A veces, la mejor respuesta no es ninguna respuesta, pero si decides actuar, hazlo con ingenio, con humor incluso. El humor puede ser una herramienta increíble para desarmar provocaciones. A veces, una sonrisa o una respuesta ligera puede mostrar que no te lo tomas en serio, y eso puede ser mucho más efectivo que un contraataque verbal. Pero ¿qué pasa con lo que sucede dentro de ti durante estas provocaciones? Cada vez que eliges no reaccionar, estás construyendo resiliencia interior, estás fortaleciéndote emocionalmente. No dependes de la aprobación o desaprobación de los demás para sentirte bien, y eso es poder. Estás cultivando una independencia emocional que te libera del control de los demás. Te estás construyendo desde dentro, y cada provocación que no te afecta es un ladrillo más en esa fortaleza interna. Aquí es donde las técnicas prácticas son fundamentales. Respirar conscientemente cuando te sientes atacado es un acto simple pero poderoso. Cada respiración es una afirmación de que no cederás al impulso inmediato. Las pausas reflexivas, ese momento de silencio antes de responder, también son herramientas efectivas. Y no subestimes el poder de la autorregulación emocional. Esa capacidad de observar lo que sientes sin actuar de inmediato. Esto te da control sobre tus respuestas, lo que te coloca en una posición de poder sobre ti mismo. Finalmente, lo que inicialmente parece una provocación, una amenaza a tu tranquilidad, se convierte en una oportunidad de crecimiento. Has transformado el desafío en una fortaleza. Al reconocer la provocación, activar tu escudo del silencio y responder, si es necesario, con sabiduría, has demostrado que eres invencible, no porque no sientas, sino porque sabes cómo manejar lo que sientes sin dejar que te controle. Y es ahí donde radica el verdadero poder del estoicismo, en el arte de la no reacción, en la capacidad de mantener tu calma y dignidad, incluso cuando otros intentan sacarte de tu centro. Número 14. Cuando no tienes suficiente información. Cuando llegas al punto de reconocer lo que no sabes, experimentas un momento de fortaleza auténtica. Vivimos en un mundo donde parece que todo el mundo tiene una respuesta para todo, y admitir la propia ignorancia puede parecer una debilidad, pero es todo lo contrario. El simple hecho de reconocer nuestros límites intelectuales es un acto de verdadera fortaleza. Es un momento de humildad que refleja una virtud estoica esencial. Decir no sé no te debilita, sino que te libera de las cadenas de la presunción. Aceptar que no tienes todas las respuestas te permite crecer de una manera que aquellos que fingen saber nunca podrán experimentar. La humildad intelectual es uno de los valores más subestimados en nuestra cultura actual.
Se nos enseña que saber más, tener siempre una respuesta rápida, es lo que nos hace valiosos. Pero los estoicos, al igual que Sócrates, entendieron que el verdadero poder no está en acumular conocimientos, sino en comprender lo poco que realmente sabemos. Cuando Sócrates decía, solo sé que no sé nada, no estaba renunciando al conocimiento, sino abriendo la puerta a la verdadera sabiduría. El silencio, en este caso, se convierte en una herramienta filosófica. No necesitas apresurarte para tener todas las respuestas. A veces, lo más sabio es hacer una pausa, reflexionar y aceptar que hay espacio para aprender. Este tipo de silencio, el silencio socrático, tiene un poder transformador. No es un silencio vacío, es un silencio que nace de la duda consciente, de la curiosidad y el deseo de aprender. En lugar de llenarlo con respuestas rápidas y superficiales, lo llenas de preguntas significativas, preguntas que te permiten explorar más profundamente, preguntas que transforman tu ignorancia en una oportunidad de crecimiento. El silencio te da ese espacio necesario para observar, para evaluar lo que realmente sabes y lo que aún tienes que descubrir. Y esa es la esencia del estoicismo, el continuo deseo de mejorar, de crecer. Es importante desarrollar estrategias de silencio prudente. No se trata simplemente de callar, se trata de saber cuándo es mejor no hablar y cuándo admitir que no tienes todas las respuestas. Evalúa tu nivel de conocimiento. A veces es más valioso guardar silencio que hablar sin certeza. Mantener la credibilidad a largo plazo tiene mucho que ver con saber cuándo no decir nada. No tienes que llenar todos los silencios con palabras. A menudo, el silencio es la mejor respuesta que puedes dar. Es una muestra de autocontención informativa, de integridad. El silencio no solo es una pausa, también es un espacio para el aprendizaje. Cuando eliges no hablar, eliges observar. Y en esa observación estás creciendo. Estás abriendo la puerta a nuevas ideas, nuevas perspectivas. La observación activa, el escuchar y procesar lo que otros tienen que decir, es una herramienta de desarrollo inmensa. Transformar la ignorancia en curiosidad, convertir esa incertidumbre en preguntas profundas, es lo que te lleva al verdadero crecimiento. Pero no podemos hablar de silencio sin mencionar la integridad intelectual. Admitir lo que no sabes es un acto de honestidad que muchas veces se pasa por alto. La honestidad académica no solo te permite crecer, sino que también construye tu credibilidad a largo plazo. Las personas confían en aquellos que son transparentes, que no tienen miedo de decir no sé, pero puedo aprender. Esa transparencia te separa de aquellos que fingen saberlo todo y que a menudo quedan atrapados en sus propias mentiras. El poder de las preguntas conscientes es otro aspecto fundamental. Cuando eliges guardar silencio, no estás retirándote. Estás creando el espacio para formular preguntas significativas, preguntas que te permitan profundizar en el tema y desarrollar un pensamiento crítico. La verdadera sabiduría no viene de saberlo todo, sino de saber qué preguntas hacer, de tener la curiosidad necesaria para seguir aprendiendo, para seguir explorando. Y todo esto se conecta con la práctica de la humildad estoica. El silencio ante la ignorancia no te debilita, te da dignidad. Aceptar lo que no sabes es una estrategia para el crecimiento continuo. Te permite construir desde una base sólida de honestidad y curiosidad, en lugar de una fachada de conocimiento superficial. El silencio es, al final del día, una oportunidad para convertir lo que no sabes en sabiduría, para transformar tus limitaciones en poder. Y en ese proceso te haces invencible, no por saberlo todo, sino por tener la fortaleza de admitir lo que no sabes y seguir adelante con la mente abierta y dispuesta a aprender. Número 15. En momentos de éxito y reconocimiento. Cuando alcanzas el éxito, lo más natural sería querer celebrarlo, compartirlo, hablar de ello. Después de todo, has trabajado duro para llegar hasta aquí, ¿no?
Pero el estoicismo nos enseña que, en esos momentos de gloria, cuando el reconocimiento llega, el verdadero poder está en la moderación, en contenerte, en no dejarte llevar por la euforia o el orgullo. Porque el éxito es una prueba, quizás la más difícil de todas, y aquí el silencio se convierte en tu aliado. Cuando alcanzas el éxito y eliges el silencio, estás demostrando que no necesitas la validación externa para sentirte realizado. El reconocimiento no te define, lo que te define es cómo gestionas ese momento. La contención en el triunfo es un acto de fortaleza interior. Mantener el equilibrio cuando los aplausos suenan más fuerte es una muestra de verdadera sabiduría. No se trata de negar el logro, sino de transformarlo en algo más profundo, de convertir ese momento de gloria en un recordatorio de tus valores y tu camino. El silencio en el éxito te permite observar con claridad, mantener la perspectiva y recordar que al final el éxito es solo un paso más en el camino, no el destino final. Aquí es donde entra en juego el arte de la humildad estoica. Cuando mantienes una perspectiva ecuánime frente al éxito, no te dejas arrastrar por el ego. Sigues conectado con lo que realmente importa. Practicar el desapego en esos momentos no significa que no aprecies lo que has logrado, sino que entiendes que el éxito no es un fin en sí mismo. Sigues siendo el mismo, con o sin los logros. El éxito, como todo lo demás, es efímero, pero tu carácter, tu ecuanimidad, eso es lo que permanece. La gratitud silenciosa es otra práctica poderosa. Es fácil pensar que hemos llegado a donde estamos solos, pero el éxito siempre es un esfuerzo compartido. En lugar de presumir, el silencio te invita a reconocer, en lo más profundo, a aquellos que te han ayudado en el camino. Apreciar no solo el logro, sino todo el proceso que te llevó hasta allí. A veces, el mejor agradecimiento no es expresado en palabras, sino en la manera en que sigues adelante, con humildad y con respeto hacia lo que has aprendido. Y por supuesto, el éxito trae consigo otro peligro: la arrogancia. Es fácil caer en la complacencia, pensar que lo hemos logrado todo y que no hay más que aprender. Pero el silencio te protege de ese peligro. Te recuerda que siempre hay espacio para mejorar, para seguir creciendo. Cuando eliges el silencio en lugar del orgullo, te estás preparando para los desafíos que vendrán. Mantienes la mente abierta y el deseo de seguir evolucionando. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, lo dijo claramente: recibe sin orgullo, suelta sin apego. Esa es la clave para enfrentar el éxito desde una perspectiva estoica. No te aferras al logro, no dejas que se convierta en parte de tu identidad. El éxito viene y va, pero lo que realmente importa es lo que haces con él. El silencio te ayuda a soltar el orgullo y te permite transformar ese éxito en sabiduría, en algo que te impulse a seguir adelante. El silencio en estos momentos también actúa como un catalizador de crecimiento. Te da el espacio para reflexionar sobre lo que has conseguido, para aprender de la experiencia y para planear los próximos pasos. No es que no debas celebrar, pero el equilibrio entre la celebración y la contención es lo que te permitirá seguir adelante con claridad y propósito, porque al final el éxito no es el final del camino, es solo una etapa más, y ahí está la clave: reconocer el éxito, practicar la gratitud silenciosa y transformar ese momento en sabiduría duradera. El estoico no busca el reconocimiento, sino el crecimiento constante. El silencio, en estos momentos, no es solo una elección, es una estrategia para seguir avanzando, para seguir fortaleciéndote desde dentro. En este punto, llegamos a la conclusión de nuestra serie. El silencio ha sido, y siempre será, una herramienta poderosa para la transformación personal. Te invito a practicarlo en todas las facetas de tu vida, especialmente en los momentos de éxito, cuando más difícil resulta mantenerlo, porque al final es en esos momentos de gloria donde el verdadero estoico demuestra su fortaleza. Mantén el equilibrio
elige el silencio y sigue adelante. Al concluir este recorrido por el poder transformador del silencio, te invito a reflexionar. ¿En cuántas de estas situaciones podrías elegir callar y al hacerlo convertirte en la mejor versión de ti mismo? El silencio es más que la ausencia de palabras. Es una elección consciente que puede cambiar tu mundo interior y exterior. Si este video te ha inspirado, comparte este conocimiento con quienes también puedan beneficiarse y no olvides suscribirte al canal. Juntos, sigamos explorando las enseñanzas estoicas que nos guían hacia una vida más plena y equilibrada. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta aquí.